Buenas, hoy traigo por fin el Marzo Asiático, el resumen de lecturas del Marzo Asiático, y estoy muy contento porque he leído muchísimos libros, he leído los 10 que me propuse en el To Be Read, y no fue un To Be Read que pensara leer completo, simplemente que mis lecturas saldrían de esas opciones, y la verdad es que esto de tener que estar en casa encerrado, pues en ese sentido me ha ayudado para esto, con lo cual estoy por esa parte bastante contento. Pero como son muchos libros y de todos los libros quiero decir mucho, he decidido dividir este wrap-up en dos partes por primera vez. Y en una parte voy a hablar de los 5 primeros que leí y en la siguiente, que la subiré la semana que viene, hablaré de los 5 siguientes. Así que vamos con los 5 que ocupan este mes, que como he dicho ha sido un mes buenísimo porque ya sabéis que yo amo la literatura asiática y cualquier cosa es buena para centrarme exclusivamente en ella. Y este mes ha sido muy positivo en ese sentido, con lo cual estoy bastante satisfecho. El primer libro que leí fue de mi autor favorito y no podía ser de otra manera. El Marzo Asiático tenía que empezarlo con Murakami y leí La Casa del Carnero Salvaje. Para quien no lo sepa, La Casa del Carnero Salvaje forma parte de una tetralogía de Murakami que lo conforman Escucha la canción del viento, Pinball en 1973, que es la tercera parte, y Baila, baila, baila. Aunque son una tetralogía y tiene mucho sentido leerlo en orden, ¿no? Se disfruta más. Creo que también se puede leer de forma independiente, porque yo el primero que leí fue el último sin saberlo, y luego ya he leído los otros 3 en orden, y la verdad es que he disfrutado los 4. Baila, baila, baila nos va a iniciar con el protagonista de las anteriores partes, que ya ha crecido y tiene una especie de empresa de publicidad con un socio, un amigo de la universidad, y se dedica un poco pues eso, ¿no? Pues a publicidad. El caso es que un día publicará una imagen que su amigo el Rata, también recurrente de las anteriores partes, le hará llegar a través de una carta, y de pronto esa imagen provocará una serie de situaciones muy surrealistas, cada cual más loca. Él tiene como un mundo muy específico en el que puede ocurrir cualquier cosa, y yo creo que es lo que pasa un poco pues en La Casa del Carnero Salvaje. Esta imagen que publicará está llena de ovejas, es un paisaje lleno de ovejas, y descubrirán que hay una oveja un poco extraña en esa imagen. Y ahí pues iniciará todo, ¿no? El caso es que, como siempre, me encantan sus personajes, me encanta lo loco que están sus personajes. Siempre tienen ese punto de personajes solitarios, ¿no? Que están perdidos, que buscan su lugar de alguna manera, aunque no lo encuentren. Me llama mucho la curiosidad que siempre de alguna manera Murakami mete a mujeres que pasan por la vida del protagonista de alguna manera para darle una lección. Y siempre son mujeres bastante sabias, que son mucho más sabias, ¿no? que los protagonistas, que están como un poco en la inopia. Creo que lo interesante de Murakami siempre es lo mismo, que sabes que el viaje va a ser especial, va a ser único y va a ser diferente. Y creo que el problema de Murakami es que tienes que pillarle el punto para que te guste toda su obra. Si no le pillas el punto, difícilmente vas a disfrutarlo, pero como se lo pilles, nada te vas a disfrutar tanto como él, te lo puedo asegurar, porque es tan peculiar, tan diferente, que siempre me provoca pues eso, ¿no? Un gran disfrute. En este caso el final también es bastante potente, porque normalmente los finales de Murakami suelen tender a estar abiertos. En este no, en este tiene un final un poco más cerrado, o al menos una parte del final, y también me parece que es bastante potente. Hay un detalle muy curioso, es que Murakami tiene fetiche con las orejas siempre, y hay muchos personajes suyos como que se fijan mucho en las orejas femeninas, ¿no? Y aquí se aparece un personaje que tiene una especie de superpoder extraño con sus orejas, y como digo siempre es eso, muy peculiar, muy interesante y desde luego muy disfrutable. Además tiene ese puntito como de thriller, ¿no? Como de algo que hay que investigar, qué ocurrió, qué pasó, dónde está el misterio, ¿no? Y no todos los libros de Murakami tienen ese tono de misterio, algunos y otros no, pero este yo creo que aparte le da un añadido a una historia muy curiosa y muy, yo creo que llamativa. El segundo libro que leí es de un autor más clásico, que yo llevaba mucho tiempo queriendo leer, porque muchas veces me lo han comparado con Natsume Soseki, que es un autor también clásico, autor de Kokoro, de Soy un gato, un autor bastante famoso y bastante aclamado en su país, que fue como una de las inspiraciones de Murakami, por ejemplo. Y el caso es que me llamaba mucho la curiosidad este hombre, que es Ogai Mori, y leí La bailarina, que nos va a hablar de un hombre que, aun habiendo nacido en una familia con pocos ingresos, ¿no? Con pocas maneras posibles de salir un poco de la pobreza, ¿no? Y de tener éxito en la vida, gracias a su gran esfuerzo y sus estudios y sus buenas notas, conseguirá tener una beca. Se trasladará a Alemania, y al llegar a Alemania, una de esas noches, pasando por la calle, descubrirá a una joven chica de 16 años, de la que quedará tremendamente enamorado, ¿no? El caso es que a raíz de aquí empezará a cortejarla, se enamorarán, se juntarán. Nos hablará un poquito del choque de culturas, ¿no? Del choque
de ya no solo de cultura, sino también como de nivel social, ¿no? Los prejuicios al tipo de vida de la chica, porque es actriz en un teatro y en la época pues no estaba bien considerado que una mujer fuera actriz, ¿no? Estaba como relacionado todo lo que tuviera que ver con arte al vicio, ¿no? A la perversión, bueno, a la mala vida, ¿no? En general. El caso es que la novela es muy pequeñita, es bastante disfrutable, pero también se hace demasiado corta, te quedas como con ganas de más. Yo creo que podría haber sido una novela un poco más larga perfectamente si el autor se tomara el tiempo de ahondar en los personajes. Abarcan mucho tiempo y mucha acción en muy pocas páginas y eso nos permite ver la calidad del autor, pero no considerar la obra como tanto, ¿no? Como podría haber sido si hubiese sido un poco más extensa y hubiese sido un poco más profunda, ¿no? En eso, en sus personajes sobre todo. El caso es que me gustó, me dieron ganas de seguir leyendo de este autor, no me mató por eso que digo, porque me pareció muy corto. Este libro se publicó a finales del siglo XIX y me gustó mucho ver una historia de un autor japonés hablando del exterior, ¿no? Y situándola en el exterior y su punto de vista y lo que pensaba y lo que sentía con respecto a, bueno, pues, a Occidente, me parece cuanto menos interesante. Una cosa que no me ha gustado nada, y es un ejemplo más de por qué no hay que leer la sinopsis antes de leer los libros, es que la sinopsis de Impedimenta, que es una editorial que me encanta, me parece que está muy fuera de lugar y que no es nada cierto. La sinopsis dice exactamente: el improbable encuentro de Toyotaro Ota, un joven estudiante japonés con una bailarina alemana, pobre y bellísima, que poco a poco lo va seduciendo hasta atraparlo. Y no es verdad. O sea, él es un tío adulto y ella es una niña de 16 años y el que seduce a la niña es él. La seduce, la trata mal, la usa para lo que le interesa, la deja cuando quiere, vuelve a ella cuando quiere. En fin, un horror. No leas la sinopsis y si son como estas, tan engañosas, menos aún. Yo suelo tener la costumbre de leer la sinopsis después de leer los libros, o al menos leerlas completas, porque a lo mejor he hecho un vistazo rápido por encima. Y cuando la leí me quedé tan cabreado con esa sinopsis tan fuera de lugar y tan poco realista, siempre basándose en la figura de la femme fatale, de la femme fatale, de la femme fatale, aunque la femme fatale tenga 12 años, como es el caso de Lolita, que a día de hoy sigo alucinando cómo este tipo de historias pueden todavía generar esas ideas de que son las malas ellas, ¿no? Como sigo a día de hoy viendo comentarios de que Lolita es una historia de amor o de que Lolita era la culpable, ¿no? Yo sigo leyendo esos comentarios a día de hoy y me horrorizo. Pero bueno, vamos a lo que importa, que es el tercer libro que leí, que es La última princesa de Manchuria, de Lilian Lee. Os he hablado muchas veces de Lilian Lee porque tiene un libro muy famoso que se llama Adiós a mi concubina, que me pareció espectacular. Y tenía muchísimas ganas de leer La última princesa de Manchuria porque es el único otro libro que tenemos publicado de ella en nuestro país. El caso es que ha sido un buen libro, pero también me ha decepcionado un poquito, porque me esperaba muchísimo más. La historia está basada en un personaje real, Yoshiko Kawashima, un personaje histórico real, que fue una princesa de Manchuria y desde muy chiquitita se la llevó a Japón con la única idea de educarla en el espionaje para que sirviera un poco como de puente para que Japón pudiera invadir China a través de Manchuria. Digamos que esta es la idea general, ¿no?, de lo que se hizo con esta chiquilla desde chica. Entonces es muy interesante ver el dilema de la protagonista porque no se sentía china ni tampoco japonesa, porque desde muy chica se la llevaron para que sirviera como eso, ¿no?, como espía para poder ser una herramienta para que Japón pudiera invadir China. El caso es que sirvió un poco para fomentar la guerra chino-japonesa, ¿no? Se la consideró una traidora en su país, pero tampoco se la benefició en el país extranjero, que cuando se lió la que se lió, la dejaron de lado y ni siquiera la apoyaron cuando la habían usado en sus peores momentos, ¿no? El caso es que la historia está muy guay, creo que es una historia súper interesante ver cómo la niña que fue Yoshiko, siendo una víctima, que le hicieron barbaridades, incluso de violaciones, se convierte en una villana y que realmente todo lo que le ocurre en la vida es en función de los deseos de diferentes hombres que la llevan por un lado o por otro y ella se rebela contra eso y al rebelarse contra eso se convierte en una villana porque decide no depender nunca más de los hombres, que ningún hombre le diga lo que tiene que hacer o que su vida vaya en función de esos hombres. El caso es que en la época en la que era, ella hizo cosas que no tenía que haber hecho, que fueron muy fuertes, ¿no?, que fueron muy, muy duras, pero siento que aunque ella era espía y era asesina y hacía pues
muchas cosas. Siento al leer la novela que se fue especialmente duro con ella, precisamente yo creo que por ser mujer, ¿no? Por tener el poder que tuvo en una época en la que las mujeres no lo tenían. Y siento que el castigo fue como mucho más ejemplificador del que pudo ser con los hombres. El caso es que el libro me gustó, como digo, me parece súper interesante la figura de la espía, pero sentí una cosa parecida a lo que sentí cuando leí Madame Mao el año pasado, de An Chi-min. También era un personaje histórico que fue muy importante para pues la Revolución Cultural China. Entonces fue una figura muy importante para el comunismo chino y todo lo que en todo lo que degeneró eso. Pero me pasó igual con esta, que eran personajes femeninos fuertes que empezaron siendo víctimas y se convirtieron en mujeres, pues, en villanas, ¿no? En grandes villanas de la sociedad. Pero sentí lo mismo con los dos libros, y es que corre mucho, no das detalles, dice muchos nombres sueltos que realmente no sabes quiénes son y tampoco te los llega a explicar bien, porque no puedes contar la historia de China, de Japón, de 40 50 años en 2 minutos. Y el libro es especialmente corto porque dura 200 y poco. Yo creo que este libro, con la profundidad que tiene y con el desarrollo de personajes tan importante que debería tener, debería haber durado por lo menos el doble. Y sentí lo mismo un poco como con Madame Mao, ¿no? Que son historias de mujeres fuertes, personajes súper potentes, que podrían haber estado muy bien hechos y que podrían haber sido libros que fueran espectaculares, y se quedan simplemente en buenos, en justos, por eso, ¿no? Por tender a la brevedad, a empezar a dar datos porque sí, un dato detrás de otro sin explicar nada. Me da un poco de pena que no haya sido todo lo que esperaba, porque creo que el personaje histórico merecía mucho más, pero bueno, cosas que pasan. El cuarto libro que leí fue de uno de mis autores favoritos, siempre os lo recomiendo, y es un autor clásico que no tiene, creo, tanta promoción, al menos yo no veo por YouTube o por Goodreads o por redes, tanta gente que hable de este autor, y yo no sé por qué, porque creo que su importancia es muy obvia. El autor en cuestión es Yukio Mishima, y leí Música. Música es una obra que nos va a hablar de un psicoanalista que en los años 60 montará una empresa pues de psicología, ¿no? Para gente que quiera ir un poco, pues, a psicoanalizarse, para que los ayude digamos, con herramientas y como con técnicas de Occidente. Digamos que se verá un poco con la lucha, ¿no? del Japón de la época, huyendo, ¿no? de las cosas de Occidente, ¿no? Y un poco, pues, entre la curiosidad de algunos y el rechazo de otros, ¿no? Es curioso porque Mishima fue un autor que renegaba mucho de Occidente y de que Japón adoptara las cosas de Occidente, no veía bien en qué se estaba convirtiendo en el Japón moderno, y rechazaba mucho eso, con lo cual me parece muy curioso que haya decidido dotar a su protagonista, pues, de un hombre de mundo que cogía técnicas de Estados Unidos en este caso y las plasmaba, ¿no? En sus pacientes en Japón. El caso es que un día a su consulta llegará una mujer, Reiko, que a través de una metáfora que será que no escucha la música, vendrá a descubrirnos que lo que le pasa es que de pronto ha dejado de sentir placer sexual y no consigue excitarse. Esta va a ser la premisa inicial. A través de aquí vamos a ver muchas cosas, como que el protagonista, el médico, el psicoanalista, es horrible porque tienes unas ideas muy machistas sobre las mujeres. Trata a Reiko como si realmente fuera una femme fatal que le miente, que le engaña, que lo único que quiere es atención, pero realmente él lo que quiere es de alguna manera también seducirla, ¿no? Y le gusta y se excita con ella, y no sé, es un personaje muy perverso, muy hipócrita, pero me parece muy curioso que es lo que siempre encontramos en la literatura de Yukio Mishima. Siempre encontramos personajes, pues así, ¿no? Perversos, rotos por dentro, que tienen muchas inseguridades, que tienen muchas perversiones propias dentro y que las expresan de la manera que pueden, ¿no? Vamos a hacer un viaje, ¿no? A través de la vida de Keiko. Vamos a ir descubriendo poquito a poco cuáles son sus traumas, de dónde sale este problema y cuál es la solución posible. Y no sé, me pareció que es un libro bastante abierto en el tema sexual. O sea, me impactó mucho que se hablara de la sexualidad femenina y que se expresara, que la mujer también quiere tener placer sexual, ¿no? Y que es un problema que la mujer no lo consiga, porque no lo veo tan avanzado hacia como para ello. Y vale que Yukio quizá era un poco avanzado en según qué temas, porque hablaba de la sexualidad de una manera muy abierta, porque de hecho él era homosexual, entonces imagino que tendría ese punto de avance en ese aspecto, pero aún así me ha parecido muy curioso, ¿no? Ver el punto de vista de la sexualidad femenina en esa época. Yukio Mishima escribe muy bien, siempre te transporta a lo que te quiere contar. No es un autor quizás para todos los públicos, porque no estaba muy bien de la cabeza y su mente perversa se nota siempre en su obra, pero bueno,
A mí me gustó mucho y yo siempre lo voy a recomendar, con lo cual... Bueno, y del último libro que voy a hablar es el mejor, o sea, es un libro espectacular del que incluso me cuesta hacer una crítica coherente, porque creo que por mucho que diga, no puedo hacerle justicia con ninguna palabra que diga desde lo maravilloso que me pareció. El libro en cuestión se llama Actos Humanos, de Han Kang, y ya todo el mundo sabe quién es Han Kang. Es una autora espectacular que merece todo el reconocimiento que está teniendo. Y este libro nos va a hablar de un suceso real que ocurrió en Corea del Sur en los años 80, exactamente en una ciudad que se llamaba Gwangju. Los universitarios salieron a la calle para manifestarse en contra de la dictadura que vivían. Llevaban muchos años encadenando una dictadura tras otra y reclamaban una democracia. Y el dictador de turno decidió llamar a los militares para que entraran en la ciudad y sofocaran la manifestación pues a disparo, ¿no? Disparando a matar. El caso es que este hecho se repitió durante 10 días y a mí me llama mucho la atención de que fuera una cosa de los 80, que es una cosa realmente actual, ¿no? Y más en un país que a día de hoy tiene una riqueza y es una gran potencia mundial, ¿no? Como es Corea del Sur. Los gobiernos posteriores intentaron censurar ese hecho para que la población no supiera que ocurrió, y por eso quizás no es tan conocido en Occidente como podría serlo. La historia se va a dividir en 7 capítulos y en cada capítulo vamos a conocer la historia, las vivencias que ocurrieron desde el punto de vista de un personaje diferente. Y lo curioso de la historia es que en gran parte está narrada en segunda persona, lo cual te permite meterte muchísimo en la historia y que de alguna manera te sientas partícipe y que vivas como mucho más profundamente todo lo que ocurría. Normalmente yo no soy muy fan de la segunda persona porque me suele sacar de la historia y me suele parecer extraño. Y en este caso es todo lo contrario, o sea, creo que está usado de una manera espectacular, que te transmite muchísimo, que consigue que vivas mucho más la historia y que la sufras también mucho más. Y que, os lo juro, es una cosa brutal, brutal. Además, la historia no solo nos va a narrar los sucesos que se dieron en esos 10 días, sino el antes, el durante y sobre todo el después. Cómo las cicatrices no se han cerrado, cómo siguen estando abiertas, cómo no hubo justicia, ni la hay en la actualidad, cómo hicieron lo que quisieron y no pasó nada, no se pudieron defender, no pudo haber una sanción a esas personas que hicieron eso. Y cómo cuando no hay una justicia y cuando realmente no hay un porqué ni un motivo para la barbaridad que se hizo, esas heridas nunca se cierran. Y nos va a hablar de esos personajes que tienen esas heridas abiertas aún, que tuvieron que vivir con eso toda la vida e incluso 20, 30 años después eso sigue muy abierto y no se ha cerrado. Como digo, me cuesta mucho hacerle justicia con palabras a este libro porque es un libro maravilloso, espectacular. Es mi libro favorito del año ya y dudo muchísimo que ningún otro libro vaya a quitarle ese puesto, porque os juro que es una absoluta maravilla. Cuando leí el primer capítulo pensé que a lo mejor ya me habían contado todo, que lo demás iba a ser una repetición de lo mismo, ¿no? En otros puntos de vista, pero no. Todo suma, todo aporta, cada párrafo, cada frase, cada palabra, todo suma y todo es espectacular. Hacerme caso, es un libro duro, un libro crudo, que afecta mucho, que yo no recomendaría cuando estés en un momento de ánimo bajo, pero que realmente merece la pena leerlo porque te hace sentir cosas, te mueve por dentro, y yo creo que a la gente que le gusta leer realmente, que disfruta leyendo muchísimo, eso es lo que espera de un libro, ¿no? Que para bien o para mal te mueva por dentro y te haga sentir cosas. Así que nada, leer a Han Kang, hacerme caso, es una autora que hay que leer, que hay que disfrutar y que hay que mascar muy bien para sacarle todos los jugos, que tiene muchísimo. Y nada, esta va a ser la primera mitad del resumen de lecturas, la semana que viene subiré la otra mitad. He tenido un problema con el último vídeo, así que he tenido que regrabar la parte de Han Kang, con lo cual si veis un cambio de plano un poco raro es que no he conseguido cuadrarlo exactamente, pero bueno, espero que no se note mucho. Lo dicho, espero que os haya gustado esta mitad del wrap-up, que si queréis contarme algo de estos libros, si os habéis unido al marzo asiático, lo que habéis leído, lo que no vais a leer, lo que os gustaría leer, en fin, lo que queráis como siempre en comentarios. Y nada, que muchas gracias por verme, muchas gracias por suscribiros, muchas gracias por vuestros comentarios y como siempre hasta el próximo vídeo.